Amén. Padre, gracias. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu palabra de vida. Declaramos tu palabra de verdad, tu palabra transformadora, tu palabra que regenera. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que tu palabra cumpla el propósito. Anulamos todo lo que no sea tuyo, cancelamos todo pensamiento que no venga de ti. Neutralizamos todas las fuerzas del enemigo. Oh, todo dardo mental en el nombre de Jesús lo neutralizo, lo cancelo. Declaro que la mente y los corazones se ponen dispuestos para escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, para gloria de tu nombre. Y la iglesia dice, amén. Puede sentarse, amado. Gloria al Señor. Alabo a Jesús porque Él es bueno. La Biblia establece, aleluya, que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Cuando habla que la siembra aumenta la fe. ¿Por qué? Porque cuando tú siembras, hay una certeza en ti de que va a venir una cosecha de esa siembra. Amén. Cuando tú preparas la tierra, amén, y vas a sembrar cualquier tipo de semilla, si tú creyeras que no fuera a dar, tú no la sembraras. ¿Por qué la siembra? Porque entiende que si siembra unos tomatitos, va a dar tomate. Amén. Y así, de acuerdo a la especie que siembre, tú nunca vas a sembrar algo creyendo que no te va a dar. Por eso es que la fe, dice que la siembra va respaldada de la fe. Amén. Y cuando el pastor se inspiró para poner este tema, la siembra aumenta la fe. Amén. Porque es una certeza que hay en mi espíritu. Cuando yo siembro algo es porque creo certezamente que va a dar. Puede que venga cualquier catástrofe, puede que venga cualquier asunto que yo no esperaba. Y que la naturaleza pues llueva mucho y los frijoles que sembré no van con mucha agua. Y se llenen de agua las baquetitas y se milen. Amén. Y no puedan producir lo que tú esperas. Es importante que entendamos que pueden venir cosas inesperadas. Amén. Cuando sembramos. Pero en el momento que tú pones la semilla, hay una certeza en tu espíritu de que va a haber cosecha. Si no, no la pusiera. Amén. Es importante entonces que entienda que continuamente debe poner semillas. Debe haber siembra. Amén. Porque cuando venga la cosecha, tu fe crece. Amén. Y cuando tú haces una siembra, yo recuerdo, pues mi papá es agricultor. Amén. Y yo recuerdo cuando era niña, cómo sembraba yautía, sembraba, que usted dice que yautía es un tubérculo como la papa. Amén. Plátano, en mi país, pues se da casi todo ese tipo de víveres. Y en mi rancho, en mi casa paterna, nosotros sembrábamos de todo lo que usted se puede imaginar. Frijoles, plátano, cebolla, repollo, qué sé yo, todo lo que usted puede imaginarse, naranja. Mi papá era productor de todas esas cuestiones. Gloria al nombre del Señor. Y yo desde pequeña veía la cosecha. Y mi papá, yo recordaba que le decía a mi mamá, cuando venga la cosecha de habichuela, vamos a hacer tal cosa. Bueno, pero la cosecha de habichuela es en un tiempo y la cosecha de naranja es otro tiempo. Y como en mi casa había naranja, habichuela, había mucho lo que se llama cacao. Mi papá tiene mucha tierra de cacao. Entonces era por temporada. Por eso yo nunca vi a mi papá trabajar en otra cosa que no fuera en la tierra. Nunca lo vi ser empleado de nadie. Siempre producía para sostener a su familia a través de la siembra. Y yo veía, aleluya, que mi papá hacía planes en base a lo que sembró. Porque él entendía que si él sembró
un quintal de habichuelas, iba a sacar como unos 50 quintales. Él no pensaba que sembró un quintal y le iba a dar 2 quintales. No, él hacía un presupuesto como de 50 quintales. Muchos sacos veía yo allá en el depósito, se llama como donde guardan la cosecha. Un depósito, muchos sacos de habichuela, cantidades cuando era la cosecha de habichuela. Y grandes jornaleros trabajando, limpiando esa habichuela para vender la producción de habichuela, la producción de naranja y así sucesivamente. Entonces eso me dice a mí que mi papá había una fe en la tierra. Él creía que al sembrar la tierra le iba a responder. Aleluya. Entonces cuando nos inspiramos y el pastor pone este tema, la siembra aumenta la fe, te está enseñando. Tienes que comenzar a sembrar. ¿Y qué voy a sembrar, pastora, si yo no soy agricultor? Si yo no tengo semilla, tierra para sembrar la semilla. Aleluya. Comienza a sembrar en tus hijos la obediencia. Comienza a sembrar en tu generación que vivan una vida de pacto, de confianza a Dios. Siembra semilla que no perezca. Aleluya. Comienza a sembrar en el reino de Dios. El pastor leyó en el capítulo 6 de Mateo de que no debemos sembrar en este mundo donde la polilla se come el asunto. Amén, que debemos sembrar en el reino de los cielos. Que cada vez que tú pienses en sembrar, piensa en proporción del reino. Y usted me dice, ¿usted entonces quiere que yo traiga a toda la iglesia? Es que todo lo que tú hagas, lo hagas como para el Señor. Tus hijos, tu familia, tus generaciones, aleluya, tú tienes que hacer siembra de bendición en ellos. ¿Cómo hago eso? Lo hago en la formación diaria, sembrando en ellos principios, valores. ¿Para qué? Para proporcionar en ellos una vida de reino y darle a entender que ellos están aquí en esta tierra transitoria. Amén. Que ellos tienen un futuro más próspero que el que puedan vivir aquí. Pero si tú siembras esos principios y en esta tierra que está, mientras estamos aquí, ellos van a cosechar en esta tierra una vida próspera mientras estén aquí, una vida de bendición, una vida fructífera. ¿Por qué usted me dice eso? Estamos hablando de Isaac. Leímos que Isaac sembró, pero Isaac no se lo saca aquí del pelo, sino que hubo un papá. Si vamos a los capítulos anteriores nos damos cuenta que hay un papá que sembró antes que él. Hay un papá que marcó su generación. Hay un papá que le creyó. En el mismo capítulo 26, el Señor le dice que porque su papá, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz. Abraham era el papá de Isaac. Por cuanto Abraham oyó mi voz, Abraham escuchó, Abraham supo sembrar. Por cuanto tu papá oyó mi voz y sembró adecuadamente, hoy la cosecha que tú tienes como hijo de aquel que te limpió el camino, de aquel que pagó el precio antes que tú, de aquel que sembró para que tú hoy cosecharas, aunque la tierra esté árida, hubo un papá que se levantó primero. Aleluya. En mi introducción hablé de mi papá. Yo no tuve que sembrar, yo no vivo, él vivió de eso. Él sembró por mí. Aleluya. Él trazó un camino para que yo no tuviera que vivir lo que él vivió. Él trazó un camino, él sembró la tierra, él luchó y dijo, mi hija no le va a tocar sembrar la tierra, trabajar bajo el sol. Yo a mi hija voy a sembrar en ella valores, principios. Voy a sembrar en ella que entienda que nació para algo mayor que lo que yo soy. A ti no te va a tocar trabajar en el sol, hija. A ti te va a tocar estudiar para vivir una vida próspera. Voy a sembrar en ti principio de vida. Voy a sembrar en ti valores. Voy a sembrar en ti que naciste para ser grande. Amén.
Entonces cuando usted se levanta y prepara el camino de su generación va más suave. La cosecha que usted le deja es abundante. Amén. Pero cuando usted piensa egoístamente o no se detiene a pensar que Dios es un Dios de generaciones, entonces en usted pasa que su familia repite lo que usted ha vivido. Pero cuando usted entiende que el Dios que usted le sirve es un Dios de generaciones y que Él ha hecho un pacto contigo, tú has hecho una siembra en su reino, tú has hecho una siembra, aleluya, para que tu generación coseche y viva una vida mucho mejor que la que tú has estado viviendo. Entonces algo va a suceder con tu generación. Yo me gozaba grandemente porque al igual como Abraham escuchó la voz de Dios, también como humano cometió errores. Usted recuerda la historia de que Abraham fue a Egipto, ¿verdad? Y Abraham dijo que Sara era hermana de él, ¿verdad? Él cometió ese error. Amén. Así que tenga cuidado la siembra de errores que usted está haciendo, porque generalmente nosotros la repetimos. Mírelo aquí. Venga conmigo al verso 9. Amén. Estamos en el capítulo 26. Ahora en el verso 9, donde mismo leímos, pero el verso 9 dice: y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac respondió: porque dije que quizá moriría por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos ha hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Mire, eso es una prueba en la palabra que Dios no va de acuerdo con que usted tenga muchas mujeres, ni que agarre la mujer que no es suya. Es una prueba ahí. Mira cómo el rey Abimelech le dice: ¡hey! Esto es un anuncio. Ahí está en la palabra. Estaba hablando de siembra. Cuidado donde siembra. Abimelech le dice: y si va y pues tú dijiste que era tu hermana, cualquiera del pueblo me lo hubiese pedido, se hubiese acostado con ella, hubiésemos pecado en contra de Jehová. Para que usted vea, ellos que tenían, nunca Dios aprobó eso. Usted no va a encontrar en ninguna parte en la Biblia que Dios aprobó que usted tenga 5 o 6 mujeres. Eso fue una decisión del hombre, no de Dios. Una decisión del hombre. Pero Dios no aprueba ese asunto. No existe eso donde Dios apruebe. Ellos sí tuvieron, el mismo Abraham después, usted sabe, que se acostó con la esclava y todo lo demás. Y todos ellos los patriarcas. Pero eso no es aprobación de Dios. Eso es una decisión del hombre. Dios no aprueba eso desde el principio. Y eso mismo le pasó a su padre Abraham. El mismo hecho. Los mimitos. Abraham llegó a Egipto y también le mintió: Sara es mi hermana. Lo mismo. Y yo me gozaba cuando el pastor predicaba, que yo seguí leyendo y dijo: oh, y esto está aquí. No me había detenido que Isaac había caído en el mismo error de su papá. En algo tan sencillo aparentemente. Lo repitió igualito, pero en diferentes países. Abraham lo hizo con los egipcios y él lo hizo con los filisteos. Amén. Así que ojo, los errores se repiten, como también se repiten las bendiciones.
Diga, puras bendiciones. Mi generación repetirá. Porque yo me ocuparé de andar en integridad. Amén. Aplaude al Señor. Aleluya. Es muy importante esto. Cosas muy sencillas como esta. Pero si usted observa, acuérdese de cosas que hizo su papá que usted le está repitiendo hoy. Y usted mismo dice, caray, tanto que me molestaba ver a mi mamá, a mi papá haciendo esto. Y yo la estoy haciendo. Me molestaba cuando veía que mi mamá hacía esto. Y yo estoy repitiendo la misma conducta. Ojo con eso, deseche eso. Algo que no hizo Abraham fue cancelar eso. Ese hecho para que su hijo Isaac viniera a repetirlo. Así que cancélalo. Diga, yo cancelo toda conducta que he hecho inadecuada. La cancelo para que no transfiera a mi generación. Anulo toda conducta, todo hecho que desagrada a Dios en mi vida, para que no sea transferida a mi generación. En el nombre de Jesús. Amén. Eso fue algo que no lo hizo Abraham. Quizás si él hubiese cancelado el hecho, Isaac no lo hubiese repetido. Pero Isaac lo repitió. El mismo hecho en hemisferio diferente. Amén. Así como Isaac oyó la voz de Dios como la oyó su papá, una vez más yo confirmo ciertamente que Dios es un Dios de generación cuando le dice en el verso 9, amén, que porque Abraham escuchó la voz de Dios, amén, y oyó Abraham, el verso 4 o el verso 3. A ver. El verso 4 dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra. Esa misma palabra el Señor se la había dado a Abraham. Amén. Se la había dado a Abraham en el capítulo 17 de Génesis. La misma palabra que le está dando hoy a su hijo, pero esa misma palabra Dios se la da también al hijo de Isaac, a Jacob. Entonces Dios nos está diciendo, la siembra que tú hagas hoy trasciende tus generaciones. Enseña a tus hijos a sembrar en fe, para que cuando ellos le toque sembrar, vean la gloria de Dios como tú la estás mirando. Si tú me dices, pastora, yo no la estoy mirando, pues comienza a creer y comienza a sembrar. Da un giro de 180 grados y un stop en tu vida, entendiendo que tu generación se debe a ti y que tú quieres ver a tu generación próspera y bendecida, no repitiendo los errores del pasado. Comienza a hacer una siembra en ellos de fe, de confianza, de dependencia total. Yo le digo a mis hijos, todo lo que ustedes ven que llega a esta casa es producto de siembra. Todo lo que llega a esta casa es producto de fe. Es producto de que le hemos creído a Dios. No llega por nuestro conocimiento, no llega porque somos inteligentes, no llega porque somos diligentes, llega porque el Dios del cielo, aleluya, nos ha hecho un llamado. Hemos aceptado el llamado que Él nos ha hecho de ser gente de siembra y creer que la vida es siembra y cosecha.
todo lo que hagas, todo el hacer diario desde que tú te levantas, estás sembrando y vas a cosechar. La forma de hablar son siembra y eso trae cosecha. La forma de tú conducirte en tu trabajo, eso es siembra y eso trae cosecha. La forma de tú hablarle a tus hijos, eso es siembra y eso trae cosecha. La forma de tú tratar a tu marido o a tu mujer, eso es siembra y eso trae cosecha. Algunas veces tarda la cosecha, algunas veces nos desesperamos. Sentimos que hemos sembrado mucho y no vemos respuesta. Insiste en sembrar. No te canses de sembrar, porque vas a cosechar. Es que es una ley. Es una ley, así como la ley de la física. No ponga agua en la estufa porque se va a evaporar. Es una ley. Es que esa agua se está tardando para hervir. Va a hervir. Si la pusiste en lo caliente, va a hervir. Porque es una ley establecida. Es lo mismo que la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley. Si tú siembras, vas a cosechar. De acuerdo a lo que siembre y el género que siembre. Si sembraste mango, no va a cosechar aguacate. Aunque dure. Si sembraste amor, no espere odio, vas a cosechar amor. Pero si sembraste odio, no esté esperando amor. Si sembraste misericordia, vas a cosechar misericordia cuando te toque cosechar. Pero si sembraste puro lástigo nada más, va a recibir puro lástigo. Con la vara que medí, será medido. Tenemos que tener muy claro qué es lo que cosechamos, qué es lo que sembramos y qué es lo que queremos cosechar. Yo he tenido que orar al Señor que me ayude a sembrar misericordia, porque yo no soy muy misericordiosa, sépalo. Y yo le digo, Señor, enséñame. Y me ha enseñado. Y hoy yo me doy cuenta cuán misericordiosa he sido en circunstancias que antes yo era puro lástigo. Y que el Señor nos siga ayudando. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú te conduces adecuadamente, a ti te cuesta mucho entender que los demás no pueden conducirse adecuadamente. Cuando tú siembras un estilo de vida, de prudencia, de integridad, te cuesta ver gente que no hace lo mismo y tú lo quieres mandar para el infierno a todo el que no haga lo mismo que tú. Pero Dios te permite vivir circunstancias, amén, donde Él te comienza a procesar cuando quiere enseñarte que Él solo es que le toca esa parte de juzgar y de dar lástigo. Eso no significa que yo no le voy a jalar las orejas cuando haga algo inadecuado. No me confundo una cosa con la otra. Amén. Porque el día pasado vino un predicador y nos dijo que con amabilidad fue la palabra. Que seamos amables. Esa fue la frase. O parecida a esa, un sinónimo de esa. Amén. Con amabilidad y eso. Y me dice una hermana pastora, pura amabilidad. Y yo le digo, sí, siempre y cuando. Siempre te voy a hablar con amabilidad. Pero cuando haga algo inadecuado, te voy a decir lo que está mal. Con amabilidad también te lo voy a decir. Pero no te lo voy a dejar de decir. Con amabilidad, con respeto, pero te lo voy a decir. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace? Que Dios entonces va moldeando. Aleluya. Cuando tú entonces entiendes que tienes que sembrar eso en tu vida, Dios procesa. Y Dios te dice, antes tú lo mirabas de una forma muy diferente, no lo procesaba, que los demás no son igual a ti. Entonces Dios comienza a trabajar eso en ti. Los demás no son igual a ti, tienes que aceptar la siembra que hagan. Van a ser de daño la cosecha que van a recibir para su vida, pero no te toca a ti juzgar la siembra que ellos hagan, le toca a Dios. Entonces Dios va trabajando en ti para que tú aceptes
la siembra que tú digas, pero hizo la línea chueca, no la está mirando. De los tambores de sembrar, y tú que eres agricultor y eres experto en hacer los tamboritos bien derechos, los surcos, dicen en otro lugar, no sé. Entonces, a ti te cuesta verlo torcido, dices, pero míralo, lo tiene torcido. Tú que eres un experto en sembrar, un agricultor experimentado, ve que otro, oh my God, ¿qué fue que hizo estos surcos todo torcido? Cuesta. Sin embargo, Dios te enseña que no todo el mundo tiene la capacidad de hacer los surcos como tú, y que tú tienes que ser tolerante con aquellos que no tienen esa facultad, y al contrario, poderle enseñar cómo se hace. Amén. Y ese es el nivel, amén, que Dios ha estado trabajando en su pastora. No crean que no, sí. Amén. Por eso somos misericordiosos, y por eso esto se llama restauración de familia. Amén. Si no, lo mandáramos para el infierno a todos los que vienen. Pero lo que hacemos es enseñarle cómo hacer los surcos derechos, para que su cosecha traiga bendición, para que su cosecha sea abundante, sea de bendición. Amén. Así que vamos a tratar, amados míos, de que esa siembra que hagamos, la hagamos como la hizo el patriarca. Yo digo, Señor, pero si Abraham fue próspero, y leímos, usted leyó, usted mismo lo expresó en el verso 13, aleluya, y 14, cómo fue bendecido Isaac. Pero también en los capítulos anteriores, capítulo 19, habla de la bendición de Abraham y todo el proceso de Abraham de bendición, y que fue el hombre más próspero y más rico. Entonces, usted y yo queremos ser prósperos, usted y yo queremos ser bendecidos en todo nuestro caminar. El apóstol le dice a Gallo, yo quiero, Gallo, que tú seas bendecido, próspero, así como prospera tu alma. Entonces, sí, nos está diciendo cuál es la clave. Dice que él oyó a Jehová, y Abraham oyó a Jehová. Escuchó, obedeció a Dios, y le fue contado por justicia. Y hoy le decimos que es el padre de la fe. Entonces yo digo, bueno, pues si la clave es escucharte, si la clave es obedecerte, yo voy a ser bien rica, porque me voy a trazar a obedecerte. Yo le dije esta mañana, mientras se leía esta palabra, yo le dije, la clave es esa. Y yo le he dicho a mi esposo, te casaste con una mujer bendecida y próspera. Por lo tanto, tú vas a ser bendecido y próspero, rico en gran manera. ¿Por qué? Porque la bendición me persigue, y como tú eres mi marido, entonces va a ser rico, porque es que me persigue a mí. Amén. Y tú te casaste con la perseguida, y al casarte con la perseguida va a ser rico, va a ser próspero y va a ser bendecido. Amén. ¿Tú lo crees, marido mío? Amén. Eso es así. Pero la clave está, y usted puede decir lo mismo que yo. Y usted, mejor mujer que me escucha, le puede decir eso mismo a su esposo, porque la clave está aquí. Aquí dice cómo serlo, cómo alcanzar la riqueza, cómo alcanzar la bendición. Ellos no eran ricos y fueron ricos en todo, porque no es solo en el signo de peso. Eso es lo último de la bendición. Pastora, sí, porque en el capítulo 26, en el capítulo 6 de Mateo dice, tú no le puedes servir a dos señores. O le sirve al Dios Mamón, decía la versión que pusieron aquí, que es el Dios del dinero, o le sirves a Dios. Entonces, cuando el dinero no es tu foco, va a venir a ti. Va a venir, porque el dinero no es tu foco. Tu foco es el reino de Dios. Tu foco es el propósito para el que naciste. Todo tú lo haces en rol
del reino. Pero si tú dices, yo me conformo con subsistir en esta tierra, ya yo tengo la salvación, y yo con tener mi plato seguro, yo estoy feliz. Maravilloso. Yo te felicito y vas a vivir así. No es malo. Amén. Pero los que son como yo, que quieren más y más en todas las áreas, pero dice como prospera tu alma. Entonces tu siembra debe ser siempre como tú anhelas ser. Tu siembra debe ser abundante si tú anhelas abundancia en todo lo que hagas. Primero voy a sembrar obediencia, que es la clave que establece Deuteronomio 28 para que venga cosecha grande a mi vida. Lo más importante es lo primero y lo otro. Si usted lee al hombre más rico, que es Salomón, y más sabio, él lo que pidió fue sabiduría, por cuanto lo que pediste fue sabiduría para ensanchar mi reino, gobernar mi pueblo, entender para qué naciste. Vas a tener riqueza y vas a tener todo lo otro, porque va a venir cuando tú sabes focalizar las cosas. Hubieron personas que sembraron oro en mí. En el evento que tuvimos, una persona me dio una cadena, oro 14, me la regaló, me la puso en sus manos. No tenía quizás dinero cuando fue a ofrendar y me puso su cadena en sus manos, su cadena que tenía puesta. Yo le pedí eso al Señor. No, la riqueza viene a mí. ¿Por qué viene? Viene el dinero a mí. ¿Por qué? Porque hay un principio señalado, que si tú vives para el reino, todo lo que hace, lo hace en pos del reino, las riquezas van a venir también, porque son parte de las bendiciones. Es todo un paquete. No va a venir una sola cosa. No, primero es lo primero. Todo lo que yo hago lo tengo que hacer en pos del reino y para el reino. Y la riqueza van a alcanzarme, van a venir a mí solita. Van a venir. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay una ley establecida que si yo siembro generosamente con un principio de reino, algo va a suceder a favor de aquel que haga esto. No de la pastora Andrea, de ti también. Eso es para todo aquel que entienda el principio y lo viva. Eso es así. Todo aquel que entienda el principio y lo viva. Son circunstancias. Hubieron momentos donde yo solo sembraba y no veía cosecha. Y uno, ay, cualquiera, suelta esta pala, suelta este pico, suelta esta semilla y me olvida de sembrar. Sin embargo, había algo que me decía, persiste. Un día la tierra se va a volcar a tu favor. No deje de sembrar. Sigue cavando. Sigue cavando. Sigue cavando. Cava, cava, cava. Sigue usando la pala. Sigue usando el pico. Sigue sembrando semillas hasta que vea el resultado. No te canses. No te canses. Recuerda que a tu papá habían años que no le daba la cosecha, pero el año próximo él volvía a sembrar. Aleluya. Sigue sembrando. Sigue sembrando, persiste, porque las tierras se va a volcar a ti. Oh, gloria al nombre del Señor. La tierra va a decir, aleluya, este hombre ha luchado en contra de mí, ha persistido, no se ha rendido. Me toca bendecirla.